Buenas, os quería leer un relato corto que es que tiene relación este relato corto con el libro Apocalipsis de Stephen King. Y Apocalipsis aún no lo he empezado, pero lo empezaré cuando me termine el Conde de Montecristo. Vamos a ver. Materia gris. Hacía una semana que no pronostica. El relato se llama Materia Gris. Empiezo, Hacía una semana que no se pronosticaba el vendaval del norte que se materializó el jueves y a las 4 de la tarde. Ya se le había notado 20 centímetros de nieve y no daba señales de amainar. Los 5 o 6 siempre estábamos congelados alrededor de la estufa en Nitowell de Henry, el único bar pequeño desde el lado de Bangor que permanece abierto durante las 24 horas del día. Henry no tenía mucha clientela, generalmente se limitaba a despachar cervezas y vino y los chicos de la universidad, pero se las apañaba y no hay un local mejor que el suyo para que los jubilados inservibles como nosotros nos reunamos e intercambiamos información acerca de los que han muerto últimamente. Y de cómo el mundo va al diablo. Esa tarde Henry estaba en la barra y Billy Freeman, Bertie Connors, Carl Littlefeld y yo estábamos encorvados alrededor de la estufa. Fuera de mi coche se movía un Oye Street y los quitanieves tenían mucho trabajo. El viento arrastraba montículos que parecía la columna vertebral de un dinosaurio. Durante toda la tarde, Henry solo había tenido 3 parroquianos y esto sin contamos el ciego Eddie. Eddie tenía alrededor de 70 años y no está completamente ciego. En general tropieza con las cosas. Viene 1 o 2 veces por semana y se mete un par bajo la chaqueta. Y se va a una expresión de que parece decir: he vuelto a engañaros, estúpidos hijos de puta. Una vez Bertie le preguntó a Henry por qué no le ponía coto a eso. Te lo diré, respondió Henry. Hace años las fuerzas aéreas pidió $20 millones para producir el modelo de avión que había diseñado. Bien le costó 75 millones y el maldito trasto no despegó jamás. Eso sucedió hace 10 años, cuando Eddie y yo éramos bastante más jóvenes y yo voté a favor de la mujer que patrocinó aquel proyecto. El ciego Eddie votó contra ella y desde entonces le pagó el pan. Betty no parecía haber entendido muy bien la historia, pero se quedó rumiándola. En ese momento volvió a abrirse la puerta que dejó pasar una ráfaga de aire gris y frío y entró un chico que golpeó las botellas contra el piso para desprender la nieve. Lo identifiqué enseguida. Era el hijo de Richard, General, y a ver su cara tuve la impresión de que acababa de pasar por un mal trance. Su nuez de Adán subía y bajaba convulsivamente y sus fracciones tenían el color de un encerado viejo. Señor Paramal, le dijo Henry, mientras los ojos le giraban en órbitas como cojinetes. Tiene que ir a casa.
Tiene que llevar la cerveza e ir a casa. Yo no me atrevo a volver. Tengo miedo. Calma, calma, respondió Henry, quitándose su delantal blanco de carnicero y, contoneando la barra. ¿Qué sucede? Tu padre ha agarrado una mona. Cuando dijo esto, recordé que hacía bastante tiempo que Richie no visitaba el bar. Generalmente venía una vez por día para llevar las cajas de cerveza más baratas. Era un hombre alto y gordo y con cardillos que parecían lomos de cerdo y brazos como jamones. Richie siempre había sido un bebedor empedernido de cerveza, pero mientras trabajaba en el aserradero de Clifton la asimilaba bien. Entonces ocurrió algo. Una trozadura amplió mal de madera o el mismo Richie preparó el accidente y Richie abandonó el trabajo libre y despreocupado, mientras alrededor le pagaba la indemnización. Una lesión en la espalda. Sea como fuera, se puso en paz. Espantosamente obeso. En los últimos tiempos nos asombraba narices por allí. No asomaba narices por allí, aunque de vez en cuando veía a su hijo que venía a comprar la caja de todas las noches. Un chico simpático. Henry lo vendía la cerveza porque sabía que el muchacho se limitaba a obedecer las órdenes de su padre. Se ha agarrado una mona, sintió entonces el chico, pero eso no es problema. Dios mío, qué horror. Henry se dio cuenta de que iba a llorar, de modo que se apresuró a decir: Carl, ¿puedo atender un rato al negocio? Por supuesto. Ahora, Timmy, ven conmigo a la trastienda y cuéntame qué sucede. Y se fue con el chico y Carl se colocó detrás de la barra y se sentó el tamburete de Henry. Durante un tiempo nadie dijo nada. Los oímos conversar a la trastienda de la voz profunda pausada de Henry, después la tiplada de Timmy Gremlin, que hablaba atropelladamente. Por fin el chico se echó a llorar y Billy Penman se aclaró la garganta y empezó a cargar su pipa. Hace un par de meses que no veo a Richie, comenté. No has perdido nada, gruñó Bill. Vino, a finales de octubre, manifestó Cal. Unos días antes de Todos los Santos, compró una caja de cervezas. Schlitz. Estaba engordando pavorosamente. No había mucho más que agregar. El chico seguía llorando, pero al mismo tiempo hablaba. Fuera el viento seguía aullando y ululando y la radio anunció que por la mañana tendríamos más o menos otros 20 centímetros de nieve. Estábamos a medianos de enero y me pregunto si alguien había visto a Richie desde octubre. Si contar a su hijo, claro está. La conversación continuó durante un largo rato, pero finalmente Henry volvió a salir con el chico. Este se ha quitado el abrigo y en cambio Henry se había puesto el suyo. El chico comprimía un poco el pecho, con acostumbra hacerlo la gente cuando ya ha pasado lo peor, pero tenía los ojos enrojecidos y cuando se volvió hacia alguien bajaba la vista. Henry parecía preocupado. Creo que haré sustituir a Timmy para que mi esposa le prepare un bocadillo de queso caliente o algo parecido. Quizá un par de vosotros no os importe acompañarme hasta la casa de Richie. Timmy dice que su padre
¿Qué? Cerveza. Me dio el dinero. Trató de sonreír, pero solo consiguió esbozar una mueca enfermiza y desistió del esfuerzo. Claro que sí, dijo Bertie. ¿Qué marca de cerveza? Yo iré a buscarla. Trae la House Superme, contestó Henry. En la trastienda tenemos algunas cajas a precio rebajado. Yo también me levanté. Tendríamos que ir a Bertie y yo. Con este tiempo la artritis de Gal se pone insoportable y Billy Feman ya no me maneja bien el brazo derecho. Bertie trajo las latas de Harwows, embaladas en grupos de 6, y yo metí 2 docenas en cajas mientras Henry llevaba al chico arriba, al apartamento del primer piso. Bien, se puso de acuerdo con la señora y volvió a bajar y echando una mirada por encima del hombro para asegurarse de que la puerta de arriba estaba cerrada. ¿Qué sucede? Preguntó Billy ansiosamente. ¿Richie le pegó una paliza al chico? No, respondió Henry, prefiero no decir nada. Por ahora. Os parecería absurdo, sin embargo, os mostraré algo. El dinero que trajo Timmy para pagarle la cerveza. Sacó el bolsillo de 4 billetes de $1, cogiéndolos por un ángulo y enseguida justifiqué esa precaución. Se hallaban totalmente cubiertos por una sustancia gris viscosa parecida a la baba que se forma en la superficie de la conserva descompuesta. Lo depositó sobre la barra con una sonrisa raya y le ordenó a Cal: no permitas que los toquen, no si la mitad de lo que dice el chico es cierto. Y encima, hacia el fregadero contiguo al mostrador, se levantó las manos. Me levanté, me puse el chaquetón y la bufanda, abroché la prenda hasta arriba. Habría sido una tontería coger el coche. Richie vive en un edificio de apartamentos situados al extremo de Curve Street, muy cerca de allí y el último punto que tocaba el quitanieves. Cuando salimos, Billy Freeman gritó a nuestras espaldas: no os descuidéis. Henry hizo un gesto de asentimiento. Depositó la caja de Harwood sobre la carretilla que deja junto a la puerta y nos dispusimos a salir. El viento era cortante como una sierra y levanté inmediatamente la bufanda para cubrirme las orejas. Nos detuvimos un segundo en el portal mientras Bertie se calzaba los guantes. Tenía una mueca de dolor en la cara y comprendía lo que sentía. Estaba bien que los jóvenes esquiaran durante el día y pasaran la mitad de la noche corriendo carreras con esos malditos trineos aerodinámicos. Pero cuando apenas pasa los 70 sin un cambio de aceite en el cielo te llega el corazón. No quiero asustar a los muchachos, manifestó Henry, sin perder esa sonrisa extraña que parecía expresar asco. Pero de todas maneras os mostraré algo, y mientras caminamos hasta allí os contaré lo que me dijo el chico, porque quiero que lo sepáis. A decir esto, extrajo del bolsillo de la chaqueta una pistola calibre 45, la misma que guardaba cargada y apuntó debajo de la barra desde 1958, cuando había resuelto mantener abierto el establecimiento durante las 24 horas del día. No sé dónde sacó esa pieza de artillería, pero si es que la única vez que la blandió delante del asaltante, este dio media vuelta y salió corriendo. Henry
Era un tipo impasible, sí señor. Un día los va a echar a un estudiante que quiso obligarlo a canjear un cheque. El chico salió con el alma que lleva el diablo. Bien, solo cuento esto porque Henry quiere ver Bertie y yo que Betty y yo supiéramos que hablaba en serio y vaya si lo sabíamos. De modo que nos pusimos en marcha encorvados como lavanderas para luchar contra el vendaval. Henry empujó la carretilla y retira lo que había narrado el chico. El viento trataba de arrancarle la palabra antes que llegara a nosotros, pero oímos casi todo. Más de lo que nos había gustado oír. Me alegra inmensamente que Henry llevara un bazooka en el bolsillo de la chaqueta. El chico pensaba que la culpa había sido la cerveza. What? La cerveza. Ya sabía cómo de vez en cuando puede haber una lata en mal estado, insípida, o maloliente o verde como las manchas de orina del calzoncillo de un irlandés. Un tipo me dijo una vez que basta un orificio insignificante para que se infiltren bacterias capaces de hacer cosas muy raras. El agujero puede ser tan minúsculo que la cerveza casi no se escurre, pero las bacterias entran igualmente. Y la cerveza es muy nutritiva para algunos de esos bichos. Sea como fuese, el chico contó que aquella noche de octubre de Richie trajo un cajón de Golden Light, como siempre, y que se sentó a consumirla mientras Timmy hacía sus deberes. Timmy se disponía a irse a la cama cuando le oyó decir a Richie: «Jesús, qué asco». Y Timmy le preguntó: «¿Qué sucede, papá?» «La cerveza», respondió Richie. «Cielos, nunca había notado un sabor tan espantoso en la boca». La mayoría de la gente se pregunta por qué demonios la bebió si tenía tan mal sabor. Pero eso es porque la mayoría de la gente no ha visto cómo traga la cerveza Richie Greenline. Una tarde yo estaba en la taberna de Wally y la vi ganar la apuesta más estrafalaria. Le apostó a un tipo que era capaz de beber 20 vasos de cerveza en un minuto. Ninguno de los parroquianos habituales aceptó la apuesta, pero un viajante de Montepilero puso $20 sobre la barra y Richie lo copó. Bebió los 7 vasos en un minuto y aún le sobraban 7 segundos. Aunque cuando salió tenía una cuerda fenomenal. De modo que supongo que Richie vació casi todo el contenido de la lata antes de que el cerebro le diera la alarma. «Voy a vomitar», exclamó Richie. Cuidado, pero cuando llegó al inodoro ya se había sentado en el estómago y eso fue todo. El chico dijo que la lata olía como si alguien se hubiera arrastrado dentro de ella y hubiera muerto allí. Además, tenía un poco de espuma gris alrededor de la tapa. 2 días más tarde, cuando el chico volvió a la escuela, encontró a Richie sentado frente al televisor, mirando las seriales lacrimógenos de la tarde con todas las persianas bajas. «¿Qué pasa?», preguntó Timmy, porque Richie casi nunca regresaba a casa antes de las 9. «Estoy viendo la televisión», contestó Richie. Hoy no tenía ganas de salir. Timmy encendió la bombilla del fregadero y Richie le gritó: «¡Apaga esa maldita luz!». Timmy obedeció sin preguntar cómo se arreglaría para hacer sus deberes en la oscuridad.
Cuando Richie está de mal humor, nadie le pregunta nada. Y vete a buscarme una caja de cervezas, agregó Richie. El dinero está sobre la mesa. Cuando el chico volvió, su padre todavía estaba sentado en las tinieblas, aunque ahora también estaba oscuro afuera. Y había apagado el televisor. El chico empezó a asustarse. Bueno, ¿a quién no le pasaría lo mismo? Nada más que un apartamento en las sombras y tu padre sentado en un rincón como un bulto. De modo que decepcionaste la cerveza. De modo que depositaste la cerveza sobre la mesa, porque sabía que a Richie no le gustaba muy fría. Y cuando se acercó su padre empezó a sentir una especie de olor a podrido, como el de un queso olvidado sobre el mostrador durante el fin de semana. Pero no hizo ningún comentario ni se sorprendió, porque el viejo nunca había sido lo que llaman una persona higiénica. En cambio, se encerró a su habitación y cerró la puerta, hizo sus deberes, y al cabo de un rato oyó el ruido de un televisor y el chasquido de la primera lata de la noche. Todo siguió igual durante 1 o 2 semanas. El chico se levantó por la mañana e iba a la escuela, y cuando volvió a casa Richie estaba frente al televisor y el dinero para la cerveza descansaban sobre la mesa. Además, del apartamento reinaba un olor cada vez más pestilente. Richie no levantaba nunca las persianas y hacia medianos de noviembre le prohibió a Timmy que estudiara en su habitación. Argumentó que no soportaba la luz que se colaba por debajo de la puerta, de modo que Timmy empezó a ir a estudiar a la casa de un amigo, cerca de allí, después de comprarle la cerveza a su padre. Hasta que un día, cuando Timmy volvió de la escuela, eran las 4 y casi era de noche. Richie le dijo: «Enciende la luz». El chico encendió la bombilla del fregadero y se quedó atónito al ver que Richie estaba envuelto en una manta. «Mira», murmuró Richie, y asomó una mano de debajo de la manta. Pero no era en absoluto una mano. Algo gris fue lo único que el chico asintió al decirle a Henry. No parecía en absoluto una mano, solo un muñón gris. Bien, Timmy, Glendine se asustó. ¿Qué te sucede, papá?, preguntó. Y Richie contestó: «No lo sé, pero no duele. Es casi agradable». Entonces Timmy exclamó: «Voy a llamar al doctor Westpile». Y la manta empezó a temblar en un extremo al otro como si algo abominable se estuviera estremeciendo íntegramente allí debajo, y Richie siseó: «Ni en sueño, si lo haces te tocaré y terminarás así». Y apretó fugazmente la manta de su rostro. Ya estaba en la intersección de Harlow y Curve Street. Yo tenía más frío que el bus que marcaba cuando salimos a Tremonter de Orange Crush, adosado a la pared de Henry. Nadie cree este tipo de cosas, y sin embargo hay fenómenos muy extraños en el mundo. Una vez conocí a un tipo llamado George Kelson, que trabajaba en el departamento de obras públicas de Bangor. Había pasado 15 años separando tuberías de agua y cables de electricidad y cosas parecidas, hasta que el día renunció sencillamente 2 años antes de jubilarse. Frank Haldeman, que era amigo suyo, contó que un día George bajó a la alcantarilla de Sex, bromeando y riendo como de costumbre, y que 15 minutos después volvió a salir a caballo blanco como la nieve, y con los ojos desorbitados como si hubiera espiado
por una ventana que comunicaba con el infierno. Fue directamente al garaje del Departamento de Obras Públicas y marcó su tarjeta en el reloj. Se marchó a la taberna de Wally y empezó a beber. El alcohol había acabado con él 2 años más tarde. Frank intentó sacarle algo, pero George solo habló una vez, un día que estaba excepcionalmente borracho. Giró sobre su tamburete y le preguntó Frankie Hallen si alguna vez había visto una araña grande como un perro de buen tamaño, sentada en la tela llena de gatitos y otros animales parecidos envueltos en hilos de seda. Bien, ¿qué podía contestarle? ¿Quién podía contestarle? No dijo que eso es cierto, pero lo que digo es que a los recovecos del mundo hay cosas que podrían enloquecer a cualquiera que se encontrara cara a cara con ellas. De modo que nos detuvimos un minuto a la esquina a pesar del viento que soplaba calle arriba. ¿Qué vio? El inquirió Bertie. Dijo que siguió viendo a su padre, respondió Henry, pero que parecía sepultando en gelatina gris y que estaba como apelmazado. Agregó que sus ropas asomaban fuera de la piel y desaparecían dentro de ella, como si hubieran fusionado a su cuerpo. Dios bendito, exclamó Bertie. Después volvió a cubrirse inmediatamente y le gritó al chico que apagara la luz. Como si fuera un hongo, comenté. Sí, asintió Henry. Más o menos así. Conservé la pistola al alcance de la mano, murmuró Bertie. Sí, eso es lo que haré. Dicho lo cual empezamos a caminar por Curve Street. El edificio donde Richard Grenadine tiene un apartamento estaba casi a la cresta de la colina, y era uno de estos grandes monstruos victorianos que los magnates de madera y el papel construyeron a principios de siglo. Ahora casi todos ellos habían sido reformados y los han dividido en apartamentos. Cuando Bertie recuperó el aliento, nos informó que Richie vivía en el segundo piso, bajo aquel gablete que sobresalía con una ceja. Me arriesgué a preguntarle a Henry qué le había sucedido al chico después de aquel episodio. Aproximadamente en la tercera semana de noviembre el chico volvió una tarde y descubrió que Richie ya no se conformaba con bajar las persianas. Había clavado mantas sobre todas las ventanas del apartamento. Además olía cada vez peor, y una especie de fetidez pegajosa con la que se desprendía la fruta cuando le hace fermentar la levadura. Más o menos una semana después, Richie le ordenó al chico que empezaran a calentarle la cerveza sobre la estufa. ¿Te imaginas la situación? El chico a solas en ese apartamento mientras su padre se convierta en algo, y calentándole la cerveza y escuchando después con él, o eso la bebía con un atroz gorgoteo. Como cuando un viejo sobre una papilla. ¿Puedes imaginártelo? Y todo había continuado así hasta ese día, cuando las clases terminaron más temprano a causa de la tormenta. El chico volvió directamente a casa, explicó Henry. En el rellano de arriba no había luz. El chico
sostiene a su padre debido al escurrirse afuera una noche para romper la bombilla, de modo que tuvo que ir a tientas hasta la puerta. Bueno, oyó que algo se movía adentro y de pronto se le ocurrió pensar que no sabía que se dedicaba a su padre durante el día en la semana. Hacía casi un mes que no se le veía moverse en la silla, pero en algún momento debía abandonarla para dormir e ir al baño. En el centro de la puerta hay una mirilla que teóricamente debería tener una traba por dentro para cerrarla, pero que está rota desde que ellos vivían allí. De modo que el chico se deslizó hacia la puerta con mucho sigilo y empujó la mirilla un poco con el pulgar y pegó el ojo a la abertura. Ya estábamos al pie de la escalinata de la entrada y la casa se alzaba sobre nosotros con una cara alta, repulsiva, cuyos ojos eran ventanas de segundos pisos. Miré hacia arriba y ciertamente las dos ventanas estaban negras como la boca del lobo, como si alguien lo hubiese cubierto con mantas o los hubiera pintado. Tuvo que dejar pasar un minuto para que sus ojos se acostumbraran a la penumbra, hasta que por fin vio un gran bulto gris que no tenía ninguna semejanza con un hombre que se le arrastraba en el suelo y dejando atrás un rastro de sustancia gris y pegajosa, y después estiró un brazo o algo que hacía a veces de brazos y desprendió una tabla en la pared y extrajo un gato. Henry se interrumpió brevemente. Bertie se golpeó las manos una contra otra, y en la calle hacía frío de mil demonios, pero todavía ninguno de nosotros estaba preparado para subir. Un gato muerto, prosiguió Henry, que se había podrido. El chico dijo que parecía hinchado y rígido, infestado de diminutas formas blancas reptantes. Basta, susurró Bertie, por el amor de Dios. Y después su padre se lo comió. Intenté tragar y sentir el sabor grasiento de la garganta. Fue entonces cuando Timmy echó la mirilla, concluyó Henry en voz baja, y echó a correr. No creo que pueda ir allí, balbuceó Bertie. Henry permaneció callado, se limitó a mirarnos alternativamente a Bertie y a mí. Creo es que lo mejor será que subamos, manifesté. Tenemos la cerveza de Richie. Bertie no contestó, sí que subimos por la escalinata y entramos en el zaguán. Lo olí enseguida. Sabía cómo huele una fábrica de sidra en verano. Es imposible hacer desaparecer el olor de las manzanas, pero en otoño dicho olor es agradable, porque tiene un dejo ácido intenso que hace cosquillear la nariz, pero el verano resulta repugnante, y este olor era idéntico a aquel otro, aunque un poco peor. En el San Juan la entrada estaba encendida una bombilla amarilla mortecina y encerrada en una tulipa de vidrio esmirriado que proyectaba un resplandor tan difuso como el suelo de manteca, y la escalera subía envuelta en una manta de sombras. Henry detuvo la carretilla y mientras la levantaba, la caja de cervezas
Yo pulsé el interruptor situado al pie de la escalera que controlaba la luz de primer rellano. Pero tal como había dicho el chico no funcionaba. Bertie balbuceó. Yo cargué la cerveza. Ya te haré cargo de la pistola. Henry no discutió. Entregó la caja y empezó a subir. Henry a la cabeza, después yo y Bertie. En la retaguardia con la caja en brazos. Cuando llegamos al rellano del primer piso, la pestilencia era mucho más fuerte. Manzanas podridas, todas fermentadas y acompañándolas insidiosamente el hedor aún más mefítico. Cuando viví en Levant, hubo una época en la que tuve un perro llamado Rex. Un buen, un buen cuchero, pero muy torpe para esquivar los coches. Una tarde, mientras yo estaba en el trabajo, lo atropellé. Lo atropelló un coche y se arrastró debajo de la casa y murió allí. Dios mío, qué fetidez. Tuve que acabar metiéndome yo también abajo para sacarlo, con una estaca. El segundo hedor se parecía a ese infectado de moscas, putrido y tan inmundo como una moscada de maíz descompuesta. Hasta ese momento había seguido pensando que tal vez se trataba de una broma extravagante, pero entonces me di cuenta de que no lo era. Santo cielo, ¿por qué los vecinos no echan a Richie? Exclamé. ¿Qué vecinos? Preguntó Henry y volvió a esbozar una sonrisa extraña. Miré en torno y vi el pasillo tenía un aspecto polvoriento y abandonado, y que las puertas de los 3 apartamentos del primer piso estaban cerradas y clausuradas. Me pregunto quién es el casero, murmuró Bertie, apoyando la caja sobre el poste de la baranda mientras recuperaba el aliento. Gaiteu, me sorprende que no le desaloje. ¿Quién crees que se atrevería a servir allí para expulsarlo? Preguntó Henry. ¿Tú? Bertie no contestó. Finalmente empezó a subir el último tramo de la escalera, y era aún más angosto y empinado que el anterior. Buah, tío. También hacía más calor. A juzgar por el ruido, todos los radiadores de la casa estaban crujidos y siseando. El olor era nauseabundo y empecé a tener la impresión de que alguien me revolvía las tripas como una vara. Ambas nos encontrábamos... arriba nos encontrábamos con un corto pasillo y una puerta en cuyo centro había una pequeña mirilla. Bertie lanzó una exclamación ahogada y susurró: «Mirad por dónde estamos caminando». Miré hacia abajo y vi la sustancia pegajosa que cubría el suelo del corredor. Aparentemente allí había habido una alfombra, pero la baba gris le habría corrido. Henry se acercó a la puerta y nosotros lo seguimos. Ignoro lo que sentía Bertie, pero yo temblaba como una hoja. Sin embargo, Henry no vaciló en ningún momento. Levantó la pistola y golpeó la puerta con la culata. «Rich», exclamó, y su voz no dejaba transcurrir ni una pizca de miedo a pesar de que sus facciones tenían una palidez mortal. «Soy Henry Parmale, de Nitwall. Te he traído una cerveza». Nadie contestó nada durante más o menos un minuto y por fin una voz dijo: «¿Dónde está Timmy? ¿Dónde está mi hijo?».
Casi eché a correr en ese mismo momento. La voz no era ni remotamente humana. Tenía un timbre raro y bajo el gorgoteante como que le producía que estuviera hablando en boca llena de sebo. Esta es mi tienda, alimentándose decorosamente, respondió Henry. Está flaco como un gato vagabundo, Richie. Está flaco como un gato vagabundo, Richie. Durante un rato no se oyó nada y luego nos llegaron unos horribles chasquidos húmedos como los que podría producir un hombre calzado con botas de goma al caminar por el limo. Después de la misma voz deteriorada habló desde el otro lado de la puerta. Abre la puerta y empuja la cerveza por la rendija, ordenó. Pero antes arrancar las anillas de las latas. Yo no puedo hacerlo. Enseguida, sintió Henry. ¿Cómo te encuentras, Richie? Esto no te interesa. Respondió la voz como sobrecogedora vehemencia. Lo único que tienes que hacer es empujar la cerveza e irte. Ya te conformarás con gatos muertos, ¿verdad? Prosiguió Henry con todo compungido. Ahora no sostiene la pistola por el cañón, sino por la culata. Y de pronto un chispazo de lucidez ascendió los datos como ya había hecho Henry, quizá desde el momento mismo en que Timmy le había contado su historia, cuando recordé las mismas del descomposición y podredumbre parecieron atacar con redoblada intensidad mis fosas nasales. Durante las últimas 3 semanas había desaparecido en la ciudad 2 chicas y un viejo borracho que acostumbraba a aislarse en el albergue del Ejército de Salvación. Las 3 desapariciones se habían producido por la noche. Empujaba la cerveza y... Empuja la cerveza o saldré a buscarla, dijo la voz. Henry hizo una señal, pero que nos replegáramos y obedeciésemos. Creo que eso será lo mejor, Richie. Amortilló la pistola. No pasó nada, por lo menos durante un largo rato. En verdad empecé a pensar que todo había concluido. Entonces la puerta se abrió tan repentinamente y con tanta violencia que realmente se combó antes de chocar contra la pared, y salió Richie. Transcurrió un segundo, solo un segundo antes de que Bertie y yo echáramos a correr escaleras abajo como chiquillos, saltando de 4 en 4 los escalones, para salir por fin de la acera cubierta de nieve, resbalando y patinando. Mientras bajábamos oímos que Henry disparaba 3 veces, y los estampidos retumbaban como granadas de mano en los pasillos cerrados de casa vacía y maldita. Lo que vimos en el lapso de 1 o 2 segundos me acompañará durante toda una vida, o durante lo que me queda de ella. Fue descomunal onda de gelatina gris, la gelatina que forma de hombre que dejaba un rastro viscoso tras sí. Pero eso no fue lo peor. Sus ojos eran chatos y amarillos, y alucinados sin la menor atisbo de alma humana. Y no eran solo 2, había 4, y al largo del centro de la mole, entre los 2 pares de ojos, se extendía una línea blanca fibrosa a través de la cual asomaba
una especie de carne rosada palpitante, como cuando se abre un tajo a la barriga de un cerdo. Se está dividiendo, ¿entiendes? Se está dividiendo en dos. Bertie y yo no cambiamos una palabra mientras volvíamos a la tienda. Ignoro qué ideas cruzaban por su mente, pero sé muy bien qué pensaba yo. En la tabla de multiplicar, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2, 16, 16 por 2 son... Llegamos de vuelta. Cal y Bill Freeman se levantaron como impulsados por un muelle y enseguida nos acostaron acosaron con sus preguntas. Los dos nos negamos a contestar. Nos limitamos a dar media vuelta y esperar por si Henry salía de la nieve. Yo había llegado a la conclusión de que 32.768 por 2 equivalen a final de la raza humana. Y allí estábamos los dos confrontados por toda esa cerveza y esperando para comprobar qué era lo que volvía al fin. Y aquí estamos todavía. Ojalá sea Henry. Ojalá. Flípalo.